Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento para meditar la palabra de Dios. El Hijo de Dios fue enviado por Dios Padre para venir a salvarnos, y cuando estuvo entre nosotros, estuvo predicando la palabra de Dios, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos por el demonio, perdonando los pecados, etc. Todo eso es la obra que Dios Padre le encomendó a Jesús. Y también formó a unas personas, llamó a unos discípulos para irlos formando, para que cuando Él tuviera que irse al cielo, después de dar su vida, resucitar y subir al cielo, pues se quedaran unas personas en su lugar para que continuaran con esa obra de salvación. Y andaba pues con sus discípulos. El Señor Jesús dice que andaban por los campos, ¿verdad?, por donde estaban sembrados el trigo. Iban caminando por allí y pues así de pasadita los discípulos empezaron a arrancar espigas y las restregaban en sus manos y se comían los granitos porque tenían hambre, ¿verdad? Ellos tenían hambre, pues andaban de un lugar a otro. Recordemos lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de ayer dice que andaba por Tiro, por Sidón, pasó por Decápolis, llegó al mar de Galilea, empezó a predicar la palabra de Dios. Entonces Jesús andaba caminando por todos los pueblos. De hecho, se dice que tenía una salud, una complexión física atlética, porque pues hacía mucho ejercicio de caminar. No había carros, no había ni patines, entonces andaba caminando en todos los pueblos. Seguramente sí tenía esa complexión atlética de tanto ejercicio que hacía al caminar. Y bueno, pues andaban precisamente caminando en los campos un sábado, y entonces los fariseos, que también lo hemos escuchado toda la semana, nomás están checando a ver qué hace, ¿verdad? Como cuando decimos nosotros: ay, nomás me está viendo a ver qué hago para criticarme, para decirme algo. Bueno, así estaban los fariseos con Jesús, nomás estaban checando el dato a ver en qué lo veían fallar para poder acusarlo, porque le tenían envidia. Los fariseos son los que estaban en el templo de Jerusalén. Ellos fueron escogidos por Dios para predicar la palabra de Dios y cuidar al pueblo, pero ya se habían desviado de su camino, de su misión, se habían adueñado de la obra de Dios, y como Jesús lo describe en otra parte del Evangelio, pues hacían las cosas con otros intereses, ¿verdad? Ya no tanto para glorificar a Dios, sino pues para quedar bien ellos, para quedarse con dinero, para que los admiraran, etc. Y entonces, como no creían que Jesús era el Mesías, decían: vamos a ver en qué lo hacemos caer o en qué lo pescamos y lo podemos acusar y que lo maten. Pues precisamente como vieron que Jesús y sus discípulos andaban en el campo y arrancaron espigas, dijeron: este está trabajando en sábado. Recordemos para esto, para entender un poquito mejor, que los judíos tenían o tienen, no sé todavía, esa ley de que los sábados no deben de trabajar, no deben de hacer nada. ¿Por qué? Porque está basado bien en la palabra de Dios, que dice que Dios hizo el universo o toda la creación en 6 días y el séptimo día descansó, o sea, el sábado, ¿verdad? De hecho, el sábado quiere decir día de descanso. Entonces, para ellos decían: si Dios descansó el sábado, nosotros también debemos de descansar, pero para dedicárselo a Dios. Que todo el sábado no hagamos nada, para que todo ese día sea para Dios.
que por cierto, para nosotros los cristianos y los católicos, pues es el domingo, ese día, porque después de que Cristo resucitó, se apareció varias veces a sus discípulos en domingo resucitó y se apareció varios domingos a los apóstoles, y por eso se empezó a hacer el día del Señor, y el domingo es para dedicárselo al Señor, aunque muchos de nosotros pues trabajamos el domingo y nos olvidamos del Señor. Pues no hay que olvidarnos del Señor, aunque precisamente como es domingo, día del Señor, pues hay que dedicárselo a Dios. Si tienen que trabajar, bueno, pues trabajen, pero que no se les olvide primero Dios. Más tempranito, si van a trabajar el domingo, pues levantarse un poquito más temprano para dedicarle a Dios lo que a Él le corresponde. Bueno, entonces por eso dijeron los fariseos: no, hombre, estos están violando la ley porque están trabajando el sábado, andan arrancando espigas. Y bueno, pues era una exageración, ¿verdad? Porque ellos ya habían agregado más preceptos de que los sábados no debías de caminar tantos pasos. Si te pasabas de tantos pasos caminando, es que ya estabas faltando a la ley de no hacer nada en sábado. Entonces, por eso criticaron a Jesús. Y Jesús, como sabían que a los fariseos se sabían la palabra de Dios así al derecho y al revés, así como ustedes, que ya se saben la palabra de Dios, ¿verdad? Al derecho y al revés. Bueno, los fariseos se la sabían. Y Jesús les cita la escritura, le dice: ¿a poco no han leído cuando el rey David lo andaba persiguiendo Saúl, iba con toda su pandilla? No dice así, ¿verdad? Eran varios hombres que lo acompañaban porque ya se iban juntando con David. Ahí iban huyendo del rey Saúl, pasaron por el templo y traían hambre. Y entonces David se metió al templo y agarró los panes exclusivos de los sacerdotes. Comió él y comieron sus compañeros porque tenían hambre. Es como diciéndoles, pues David, considerando que los que andaban con él tenían hambre, pues les dio pan, tuvo caridad de ellos, ¿verdad? Y por eso les dice, pues es como diciendo, pues mis discípulos tienen hambre y agarraron granos, pero no por eso están incurriendo en una falta contra la ley. Y luego termina diciendo: por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. O sea que a Jesús le están diciendo lo que tiene que hacer en sábado. ¿Pero quién hizo el sábado? Pues Dios, ¿verdad? ¿Quién hizo todos los días? ¿Quién hizo el día y la noche? Dios, la luz y las tinieblas, el universo, los animales, las plantas, los seres humanos. ¿Quién los hizo? Pues Dios. ¿Y por qué le tenemos que estar diciendo a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer? ¿Verdad? Es que a lo mejor ustedes son dueños de algo, sí, aunque sea de un lápiz, sí, ¿verdad? Pueden hacer con su lápiz lo que ustedes quieran. Así, si viene otra gente y les dice: oye, ¿por qué estás usando ese lápiz para eso? Ay, pues es mío, yo lo puedo usar para lo que yo quiera, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Si ustedes son dueños de algo y alguien les reclama que por qué lo están usando así, ¿qué les dirían? Pues si es mío, ¿por qué me tienes que decir cómo lo voy a usar? Si es mío, yo lo compré. O como cuando vamos manejando y traemos un copiloto y el copiloto está diciendo: no le hagas así, no te ves por aquí, vete por allá, no esto, lo otro, no, por ahí no le es. Ay, ¿sí les ha pasado eso? Y el que va manejando voltea y le dice: ¿quién va manejando, tú o yo? ¿Verdad? Pues ¿quién va manejando, tú o yo? Entonces, así se me figura lo de los fariseos. Jesús, no comas granos en sábado. Jesús, no dejes que tus discípulos coman en sábado. Jesús, no. Y dice el Señor, pues el Jesús, perdón, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es más, allí hasta podría haber dicho el Señor: el Hijo del Hombre es dueño del campo, el Hijo del Hombre es dueño de toda esta siembra, el Hijo del Hombre es dueño de todo. Pero nosotros los seres humanos todavía como que no cachamos, no entendemos que Él es el dueño de todo. Y pasa mucho aquí también en la ciudad. Yo me acuerdo cuando estaba en el Saucito, querían un terreno para poner una capilla
en una colonia de por allá, no les digo cuál, porque si no, luego ya saben quién, ¿verdad? En una colonia de por allá querían un terrenito para hacer una capilla que estuviera más cerca de la gente de ese fraccionamiento nuevo, en aquel entonces, ya no está tan nuevo. Pues no querían, los de la junta de vecinos, no, para la iglesia no, mejor que pongan un parque, mejor que pongan canchas. Y yo decía, válgame, pues ¿y de quién es la tierra? Dice el Salmo, del Señor es la tierra y cuanto la llena. Y anda pidiendo permiso porque le den un terrenito para que le pongan una capilla. ¿Ustedes creen? Y ahí también eso se sucede allá en las comunidades rurales. A ver, vamos a pedir a los ejidatarios que si nos regalan un pedacito de terreno para construirle una capellita al Señor, para que la gente venga a rezar. No, dicen no, para la iglesia no. Mejor construyan otra cosa, una escuela, un campo, pero para la iglesia no, para Dios no. Y yo digo, pues ¿de quién es la tierra? ¿De quién es ese terreno en realidad? ¿Pues es de Dios? ¿Todo es de Dios? ¿Verdad que sí? Y el Señor anda mendigando a ver si le regalas un pedacito de terreno para que le pongan su casita. Y bueno, pues con esta palabra que dice, el Hijo del Hombre es dueño del sábado, el dueño es el amo, es el Señor, es el que manda. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo. Y aparte, bueno, Jesucristo es el dueño de todo. ¿Quién lo proclamó dueño de todo? Recordemos lo que dice en la carta a los Filipenses 2 del 5 al 11. Nomás digo lo último, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios Padre, por el sacrificio que hizo Jesucristo, por su obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz, lo resucitó, lo exaltó a su diestra, le dijo, Hijo, todo es tuyo. Fíjese, doblemente. Es de Él, ¿por qué? Porque Dios lo creó todo para Él, lo dice en la carta a los Colosenses, lo acabamos de leer ayer. En Colosenses dice que Dios hizo todas las cosas por Cristo y para Cristo. Y aparte, cuando Jesús padeció, murió, resucitó, le dijo, todo es tuyo, mi hijo, todo. Todos deben de proclamarte Señor, dueño, amo, jefe, autoridad. Tú eres el que manda a todos, incluyendo a los seres humanos. Y más a nosotros, porque pues somos los que sabemos, porque tenemos conciencia, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? A lo mejor los animalitos ni se dan cuenta, pero si lo obedecen, acuérdense del burrito que se inclinó ante el Santísimo, lo reconoció y el burrito se inclinó ante el Santísimo. Y nosotros, pues estamos más burritos porque no nos inclinamos. Bueno, entonces, dice en la carta a los Romanos, si crees en tu corazón que Dios resucitó a su Hijo de entre los muertos, y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvado. Es necesario que todos reconozcamos que Jesús es el dueño de todo y también de nuestras vidas. Jesús es el dueño de mi vida. Fíjense, cuando yo fui a un retiro, y en ese retiro, esto fue en el 89, todavía estaba joven, bueno, todavía estoy. Cuando estaba en ese retiro en el 89 me dijeron, entre otras muchas cosas, Jesucristo murió en la cruz y derramó toda su sangre preciosa por el perdón de nuestros pecados. Nos compró con su sangre. A ti te compró con su sangre Jesucristo. Y yo dije, ay Señor, pues si tú me compraste con tu sangre, yo soy tuyo, ¿qué ando haciendo fuera del huacal? ¿Verdad? Andamos haciendo muchas cosas y andamos con muchas personas y muchas actividades y un chorro de ideas y proyectos y planes. Y el mero, el que es el dueño de todo, así como viendo a ver qué haces, ¿verdad? A ver para dónde te vas. Y yo, pues ya ando fuera del huacal. Si yo soy tuyo, pues ¿qué ando haciendo fuera? Desde hoy me regreso al huacalito.
Y también, por si fuera poco, fíjense, yo vi una película donde era del tiempo donde había esclavitud, y entonces un esclavo se escapó de donde lo tenían de esclavo y se fue por el bosque, y en el bosque cayó en una trampa de animales, de esas que se doblan así. Y entonces le cayó el pie ahí, lo pescó la trampa, y ahí estaba llore y desangrándose. Y pasó por ahí un hombre blanco, él era negrito. Pasó un hombre blanco y lo ayudó, le sacó la pierna de la trampa, lo curó, y ahí lo dejó y se fue caminando. Y se dio cuenta que alguien venía detrás, el blanco, y voltea, y viene el negrito detrás de él. Dice, ¿qué pasó? Dice, tú eres mi dueño. ¿Cómo? Sí, pues es que tú me salvaste la vida, ahora yo voy a hacer lo que tú me digas, me voy a ir contigo. Fíjense lo que dijo este esclavo. Primero quería ser libre y por eso se escapó, pero cuando le salvaron la vida dijo, yo soy tuyo, yo te voy a obedecer a ti, por agradecimiento. Eso es lo que le deberemos de decir a Jesús, ¿verdad? Señor, tú me salvaste, yo soy tuyo. Señor, tú me compraste con tu sangre, yo soy tuyo, yo voy a hacer lo que tú me digas. No lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero la mayoría de nosotros decimos, yo quiero hacer lo que me da mi regalada gana, ¿verdad que sí? No queremos hacerlo. A veces le decimos al Señor que sí, que lo queremos obedecer, pero a la mera hora hacemos lo que nosotros queremos. Por eso dice Jesús en el Evangelio, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Verdad? Pues le decimos Señor, pero no es Señor como Señor Martínez, Señor Pérez, Señor Cortés, no. El Señor quiere decir dueño. Cuando le digamos al Señor, a Jesús, Señor, le estamos diciendo mi dueño, mi rey, mi jefe. Esto lo tenemos que obedecer, pero no lo obedecemos en todo, desgraciadamente. Ojalá que sí vivamos y obedezcamos a Jesucristo, porque para eso Jesús resucitó, dice la Escritura, para ser Señor de vivos y muertos. Jesucristo resucitó para ser el Señor de vivos y muertos. Y nosotros no lo obedecemos. Entonces andamos fuera del huacal, fuera del plan de Dios. Tenemos que reaccionar, reflexionar, y me regreso y digo, Señor, ahora sí te voy a obedecer en todo. Porque Dios no nos pide mucho, nos pide todo. No nos pide poquito ni mucho, nos pide o le sigues o no lo sigues. Dice en la Biblia, o estás conmigo o estás contra mí. No puedes estar un ratito con el diablo, un ratito con Dios. Un ratito con el diablo, un ratito con Dios. Voy para que me lean las cartas y luego voy a misa. Voy para que me barran con huevo y luego voy a misa. Voy a misa, voy a las oraciones del Padre Pepe y luego voy con el que me lee las cartas. Y voy un ratito a la misa y voy a la yoga. Y luego voy un ratito a misa y luego me voy al Reiki. Y luego me voy un ratito a la misa y también me voy a... ¿Sabe qué? Le mezclamos, ¿verdad? Hasta decimos, es que a mí me han dicho, y le digo, ¿por qué vas con curanderos? Es que es una señora buena, ella no es mala. Entonces, ¿por qué no viene a misa? ¿Por qué no? Es que ella ayuda a las personas, las cura. Pues yo no la conocí, nunca la he visto en misa. Tiene su changarrito aparte, y quién sabe de dónde saca ese poder, porque en la Biblia dice que no. En Deuteronomio 18:9, ya me salí del tema. En Deuteronomio 18:9 dice, no debe haber entre ustedes ni adivinos, ni hechiceros, ni gente que invoque a los muertos, etcétera. Toda la lista, ahí léanla. Y esta persona me decía, no, pero es que esa señora es buena, y no lo sacaba de... Pues ¿de dónde saca el poder esa señora que cura? Pues es como usted, padre, usted que cura a la gente. Y digo, bueno, ni modo, pues si quieren seguir yendo con curanderos, pues están jugando con el diablo, porque ese poder no es de Dios, porque lo dice la palabra de Dios.
Entonces, ¿es Jesucristo es el Señor, sí o no? Pues entonces tenemos que actuar conforme a esa convicción, porque según lo que pensamos es lo que vivimos. Y si no te convences de que eso no es lo que quiere Dios, pues lo vas a seguir haciendo. Es lo que dice en la primera lectura, que según lo que pensamos, dice, antes ustedes eran enemigos de Dios por sus malas acciones. Nosotros hacemos malas acciones, ¿saben por qué? Porque eso pensamos que está bien. Tenemos ideas erróneas. Según lo que pensamos es lo que actuamos. Entonces antes cuando estamos lejos de Dios, y yo digo todavía estando con Dios, estamos cometiendo errores porque pensamos que está bien y creen que no todo está bien. Digo, no todo es correcto y hay muchas que son cosas que son pecados y lo seguimos haciendo. Y eso que estamos con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer a Dios y sus criterios y su palabra, porque su palabra es verdad y sus valores son eternos, esos no cambian. No es cierto eso que dicen, eso ya pasó de moda, no hagas caso, hoy en la iglesia te dicen cosas muy anticuadas, que la abuelita le dice a su nieta, ándale, mija, tienes que casarte por la iglesia, no debes de vivir así en unión libre. Ay, abuelita, eso ya no se usa, ¿verdad? Así dicen. No, abuelita, eso ya no se usa, tú estás bien anticuada. No, eso es eterno, son valores eternos. Eso no cambia. Entonces, por eso necesitamos conocer más de Dios y de su palabra para poder actuar conforme a su palabra. Y no porque me lo digan, sino porque se convierte en una convicción en mi corazón. Porque si nomás lo vives porque me dijo el padre, porque me dijo la monjita, porque dijo el papa, pero yo no le creo, pues no. Tienes que asimilar los criterios de Dios y hacerlos tuyos en el corazón, que sean una convicción para ti, si no, pues va a ser igual. Podemos estar viniendo a misa y les digo, y nos salimos y nos transformamos, ¿verdad? Les digo yo, somos como Transformers. Venimos a la misa, no lo digo por ustedes. Venimos a la misa, nos salen alitas y aureola, ¿no? Y vámonos, pero nomás salimos a la calle y otra vez los cuernos y la colita. Y nos enojamos y nos peleamos y decimos maldiciones y insultamos y juzgamos y todo. Ay, entonces, ¿cuándo que Jesús era tu Señor? Bueno, pues es una invitación para que, pues así como Jesús es el Señor del sábado, es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño, Él es el jefe. Y fíjense, ya para terminar, habemos tres tipos de personas. Conforme a esto, habemos tres tipos de personas. Ustedes fíjense en cuál están. Cada quien diga a sí mismo, no diga, ay, fulanita, que lo esté oyendo. No, yo lo voy a decir y lo voy a analizar a mí. Y tú a ti. Hay un tipo de personas que dice, yo no creo en Dios, a mí ni me lo menciones. Esos son inventos de la iglesia, de los padrecitos, para sacar dinero, ya. Esos tienen a Dios afuera de su vida. Es el número uno. ¿Quién está ahí? No digan nada ni levanten la mano, nomás pregunto. ¿Quién está ahí? Bueno, número dos. Las personas que sí creen en Dios y lo tienen a un ladito, pero dicen, yo voy con Dios, pero cuando me nace. Yo voy con Dios, pero cuando se me atora la carreta. Yo voy con Dios, pero cuando ya ando bien desesperado, ¿verdad? Y esto que cuando andamos desesperados, primero vamos con el curandero y ya después venimos con Dios, ¿verdad? Bueno. Este tipo de personas, número dos, tiene a Dios en un ladito, sí cree en Él, pero nada más cuando se le atora, busca a Dios. ¿Quién está ahí? No me contesten, nomás pienso. Y el tercer tipo de personas es el que tiene a Dios en el centro de su corazón y dice, Jesús es mi Señor, es mi Rey, yo le obedezco y hago todo lo que Él me diga. Desde la mañana le pregunto, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Te entrego mi familia, mis actividades, mi trabajo, mis diversiones, mi forma de vestir, mi forma de hablar. Todo es tuyo, Señor. Es el número 3. ¿En cuál estamos? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? No me digan. Bueno, entonces yo pienso que la mayoría de los católicos estamos en el 2.
porque sí creemos en Dios, sí lo tenemos a un ladito, pero a veces nomás venimos con Él cuando se nos atora la carreta, ¿verdad que sí? Cuando andamos desesperados, cuando andamos muy enfermos, cuando ya fui con 20 curanderas y no me curaron. Pero ¿qué creen? Como quiera Dios nos recibe. Como quiera Dios nos recibe, nos espera con los brazos abiertos, estaba esperando hasta que te diste cuenta, mijo. ¿Verdad? Bueno, entonces, pero ya va a ser diferente de hoy en adelante, Jesús va a ser nuestro Señor, ¿verdad que sí? No me contestaron, ahora sí contestan. ¿Ahora sí va a ser Jesús el Señor? Amén. ¿Sí? Amén. Pues que se haga vida esto en nuestras vidas. Que, fíjense, cuando a mí me daban esta enseñanza de que Jesús es el Señor, yo me salía, yo iba así a las pláticas de la iglesia y cuando empezaban a decir Jesús es el Señor, quiere que le entregues todo, yo decía no hombre, y me salí. 2 retiros me salí porque no soportaba que me dijeran eso. Yo no quería decir todo de Jesús, no. Pero en la tercera dije, pues me voy a aventar, o sea, no me voy a salir. Ahora que digan eso, no me voy a salir, voy a estar allí y voy a decir que sí. ¿Y qué creen que pasó? Pues no pasó nada. No, no se crean. O sea, lo que pasó fue que era puro miedo, nomás era aviéntate, decídete, aviéntate, porque el Señor, Dios no se deja ganar en generosidad. Si tú le entregas toda tu vida, jule, no sabes cómo te va a ir de bien. O sea, porque Él no se deja ganar en generosidad y te da mucho más de lo que tú le puedas dar. Pues, ¿qué tanto le podemos dar con nuestra vida? Pues es poquito, ¿verdad? Es un granito de arena a nuestra vida. Comparado con todo el universo, se lo damos a Jesús. Él no se deja ganar en generosidad y vamos a empecé a recibir más de Dios que de lo que yo le di. Así es que anímense, los que ya le dijeron, pues vívanlo, y los que no se lo hemos dicho, hay que decírselo y vivirlo. Las 2 cosas, porque dice en la carta a los romanos que hay que profesarlo con la boca, decir Jesús es mi Señor, y luego no solamente con los labios, sino también con el corazón. ¿Cómo ven? ¿Le entramos o no le entramos? ¿Le seguimos o nos regresamos? Bueno, ya está.